Buenas tardes. El día de hoy, mi compañero Julián Andrés Naranjo Alzate y yo, Andrés Felipe Correa Valencia, vamos a hacer una exposición sobre el cerebro para la materia de pensamiento sistémico asignada por la profesora Diana Marcela Frasica. Mm. El cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es uno de los órganos principales del cuerpo, sin duda el órgano de mayor complejidad del reino animal. Sin el funcionamiento del cerebro, el ser vivo no puede sobrevivir. Se ubica en la cabeza cerca de los órganos de la vista y audición. Tiene forma de una nuez grande que pesa aproximadamente 600 gramos. ¿Cómo funciona? Las funciones que realiza el cerebro se producen por la conexión de las neuronas a través de impulsos electromagnéticos, aunque también se pueden conectar mediante sustancias químicas. Las funciones específicas del cerebro se pueden dividir según los hemisferios derecho e izquierdo. Para su estudio y clasificación de funciones, el cerebro se divide en diferentes áreas que se detallarán más adelante. Ubicación del cerebro. ¿Dónde está ubicado el cerebro? El cerebro está ubicado en la cabeza y se halla protegido por los huesos del cráneo. En la mayoría de los seres vivos se encuentran cerca del órgano de los órganos de la vista, olfato, gusto, audición y sentido del equilibrio. Las partes del cerebro. Partes del cerebro. Lóbulo frontal, que está en la parte de adelante. Lóbulo parietal, que está en la parte de arriba hacia atrás. Lóbulo occipital, está directamente en la parte de atrás de la cabeza. Lóbulo temporal, está debajo de los tres lóbulos ya dichos. Y el cerebelo, que está debajo de todos los lóbulos. Lóbulo frontal. Tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar la razón y ejecutar conductas y admitir juicios. El lóbulo frontal izquierdo es el encargado de transformar lo que pensamos en palabras. También se encarga de las funciones motoras y de la memoria. También este lóbulo frontal izquierdo regula el comportamiento sexual. Se caracteriza sobre todo por su proceso cognitivo, por esas sofisticadas tareas ejecutivas que nos permite planificar. Significa la atención, memorizar, datos a largo plazo, comprender lo que vemos, regular las emociones, etcétera. Asimismo, el lóbulo frontal nos permite también comprender y reaccionar ante los sentimientos de los demás. Hablamos, como no, de la empatía. Lóbulo parietal. Este lóbulo se encuentra ubicado en la parte superior detrás del lóbulo frontal. Controla las percepciones de los sentidos, el dolor y el tacto. Ayuda al entendimiento de las señales auditivas y de tránsito, gracias a que las conecta con la memoria. El lóbulo parietal ocupa cerca de un cuarto de los hemisferios cerebrales y tiene dos funciones principales, la sensibilidad y percepción y la integración e interpretación de la información sensitiva, en especial de los campos visuales. Por ende, el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa creando así una única percepción, como de formar un sistema de coordenadas espaciales para representar nuestro entorno. Lóbulo temporal. Se encuentra debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Regula la audición y el olfato, parte cercana del hipocampo. El lóbulo temporal es una de las partes del cerebro responsables por nuestras funciones relacionadas con la audición y lenguaje. También desempeña tareas visuales importantes, además de que regula las emociones. ¿Quieres saber de cada detalle del lóbulo temporal? Como por ejemplo que controla el lóbulo temporal izquierdo o cuáles son las funciones del lóbulo temporal derecho. Lóbulo occipital. Se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza. Actúa básicamente en la visión, formas y el movimiento. El lóbulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral y que se dedica principalmente a regular.
coordinar y procesar la visión y todos los pasos que componen a esta sensibilidad especial. El cerebelo, y que en latín significa cerebro pequeño. Está situado en la fosa craneal posterior dorsal, al puente tronco encefálico y al mensufácelo. Y su función principal es la coordinación de los movimientos. El cerebro consta de tres lóbulos a cada lado de sus hemisferios y está conectado en el medio del beris. Del, Hemisferios del cerebro. El hemisferio cerebral derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, dependiendo de su severidad. Una embolia que afecte el hemisferio cerebral derecho puede producir pérdida funcional o afectar las destrezas motoras del lado izquierdo del cuerpo. Es el área que controla la parte izquierda del cuerpo. Se encarga de las percepciones, organización del entorno, se encarga de la ubicación espaciotemporal de la persona. Hemisferio cerebral izquierdo. Controla los movimientos del lado derecho del cuerpo, dependiendo de su severidad. Una embolia que afecta el hemisferio central cerebral izquierdo puede producir medidas funcional y afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo y también pérdida del habla. Regula la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. También recibe la información del medio externo y la procesa en su comprensión. Se encarga de descifrar cálculos matemáticos, así como también la música, el lenguaje. También regula el comportamiento del humano. Funciones del cerebro. Controlar el comportamiento y el movimiento. Procesa información sensorial. Puede llegar a controlar funciones homeostáticas como la presión arterial, los latidos del corazón y la temperatura del cuerpo. Neuronas. Son células diminutas pertenecientes al sistema nervioso que se conectan entre sí y permiten las diferentes funciones del cerebro. Estas conexiones se pueden dar mediante impulsos eléctricos o a través de sustancias químicas. El cerebro posee alrededor de 100 millones de neuronas. Neurotransmisores. El cerebro se encarga de múltiples tareas y quienes hacen posible esto son los neurotransmisores. ¿Qué contiene? Estos neurotransmisores son sustancias químicas que liberan las neuronas. Regeneración cerebral. El cerebro de un ser adulto genera células nuevas, neuronas. Estas células se forman en el hipocampo. Este proceso se lleva a cabo con normalidad siempre y cuando el cerebro no haya sufrido alguna lesión o enfermedad que lo afecte. Neuroplasticidad. Frente a la experiencia del sujeto, las neuronas modifican su organización de tal modo que se adaptan a la experiencia vivida y forman así nuevas redes. La neuroplasticidad hace referencia a la capacidad de cambio o adaptación que poseen las neuronas del cerebro. ¿Qué relación tiene el pensamiento sistémico de la manera que aporta la carrera de ingeniería de sistemas y computación? El cerebro está relacionado directamente con el pensamiento sistémico, ya que sin el cerebro no podríamos interpretar el cerebro se necesita para que todos nuestros sistemas funcionen correctamente y poder mantenernos con vida. El pensamiento sistémico aporta de manera positiva a la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, ya que nos ayuda a entender cómo funcionan los sistemas y así facilitarnos la vida a la hora de trabajar con ellos. Bueno, muchas gracias por su atención y ojalá hubieran entendido las partes del cerebro, cómo funcionan, para qué nos sirven en el pensamiento sistémico. Y pues nada más que aclarar, ya saben de que el cerebro se compone pues de 9 partes y que pues nos ayuda para la supervivencia. Muchas gracias por su atención.